Bueno amigos, 7:04 de la mañana. Una cosa es hacer radio, otra televisión, y algo muy distinto, radio y televisión al mismo tiempo. Siempre nos complace contar con Ronald Balsa, economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Ronald, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Ronald, comencemos con este punto de análisis a través de lo dicho por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, cuando descartaba toda posibilidad de convertir la dolarización transaccional en un proceso formal, no solo por el persistente bloqueo de Estados Unidos, sino porque la decisión es que el bolívar siga siendo la moneda de curso legal oficial en el país. Si hubiera que cambiar el bolívar por otra moneda, sería por una creada en el país, no por otra divisa, lanzó la sugerente hipótesis la funcionaria. Sigo leyendo. Hablando como ministra de Economía y Finanzas, Delcy Rodríguez afirmó que Venezuela ya superó la hiperinflación. Bueno, esto último de verdad que ha causado muchísimo desconcierto, pero aquí hay cosas muy interesantes, porque ella habla del bolívar y muchos venezolanos se preguntarán, caray, pero ¿el bolívar realmente todavía tiene aplicabilidad? ¿Por dónde va el bolívar? ¿Cuán lejos se pone? Y sobre todo en un momento cuando todo está dolarizado en el país, menos los salarios. ¿Qué opinas tú de estas aseveraciones, más allá de lo que afirma Delcy Rodríguez, pero tomando en cuenta estos temas tan interesantes que ella pone a la luz pública? Bueno, en primer lugar, me preguntaría si verdaderamente el bolívar sirve para algo, ¿no? Y diría que si no sirviera para algo, no tendría precio. Si te fijas, hay un tipo de cambio que es el tipo de cambio paralelo, que todavía sirve de referencia para muchos a la hora de se levantan en la mañana y ven en el teléfono cuál es el precio del dólar. Y cada vez que ven que el precio del dólar sigue subiendo en bolívares, piensan que el bolívar no vale nada. Pero yo me preguntaría por qué existe ese precio, o sea, por qué ese precio es una referencia, y por qué todavía es posible pagar en bolívares, incluso los salarios, como bien dice, pues muchos piensan que todo se dolarizó menos su salario, lo que significa que ellos reciben bolívares, y si no reciben más nada que bolívares, hacen sus compras con bolívares. Lo que sucede es que cada vez pueden comprar menos. Viendo eso así, insisto en el punto del precio del bolívar, porque hay personas que tienen dólares y los venden para tener bolívares. O sea, compran bolívares. Es al revés de como uno podía recordar en aquellos tiempos en los que las utilidades parecía que sobraban y la recomendación era comprar dólares, ¿no? O sea, cuando uno recibía las utilidades en bolívares, yo recuerdo que era una llamada frecuente de los periodistas: ¿qué hacemos con las utilidades? Y una respuesta frecuente era comprar dólares, ¿no? Ahora es al revés en muchos casos. Hay personas que están vendiendo dólares para comprar bolívares. Y allí te diría, bueno, el bolívar no sirve para ahorrar. El bolívar pierde poder de compra. Pero el bolívar es un medio de cambio todavía, y es un medio de cambio que permite resolver problemas que no puede resolver con dólares. Te pongo el ejemplo. No hay suficientes dólares en efectivo para dar vuelto. Algunos billetes de dólar vienen rayados o vienen arrugados o le falta un pedacito y no se aceptan. Y a veces no todas las personas tienen una cuenta en el exterior para poder hacer transferencias de cuenta a cuenta, y hay quienes no pueden ni comprar ni vender porque no tienen un medio de pago para hacerlo. Por el contrario, si se dispone de bolívares, es posible hacer transacciones. Por eso muchos comercios aceptan bolívares y dólares a una tasa de cambio que tiene que preguntar el cliente cuando llega. Pregunte, dice, ¿a cuánto aceptan el dólar? Porque es posible hacer las transacciones en las dos monedas. Por esa razón es que yo insisto mucho en que no tiene sentido pensar en eliminar el bolívar. O sea, eliminarlo como medio de cambio nos dejaría en una situación peor de la que tenemos ahora. Y suponer que dolarizar es establecer un precio en términos de dólar, es pensar únicamente en la referencia que se está utilizando para fijar el precio. Ciertamente los precios para nosotros en bolívares van subiendo muy rápido, y eso más que indicador de dolarización es de la inflación y de la pobreza en la que estamos sumidos la mayoría de nosotros. La pobreza es una cosa que no se resuelve dolarizando. Ronald, en este momento, aún queriendo, ¿el gobierno podría detener el auge vertiginoso
que trae la presencia del dólar en nuestra economía? ¿Podría revertir en modo alguno eso? No tiene sentido tratar de hacerlo desde mi punto de vista. O sea, sería también un error. O sea, tanto es un error eliminar el bolívar como medio de pago, como pretender eliminar el dólar como medio de pago. O sea, ya son medios que circulan. O sea, yo incluso te diría que para muchos venezolanos el dólar dejó de ser un refugio de valor, un ahorro, que no va más allá de esta semana a la siguiente, porque la capacidad de ahorro de muchos desapareció. O sea, muchos de los dólares que están circulando en este momento circulan porque son parte de los ahorros de algunos venezolanos que tuvieron que usarlos para comprar comida, o sea, para ponerlos a circular. Y esos dólares es muy posible que no se estén acumulando en otra parte, porque todo el mundo tiene que utilizar el dinero para comprar cosas, sea el dinero expresado en bolívares o en dólares. Entonces no tiene sentido ni eliminar el bolívar ni eliminar el dólar. Es mejor permitir una circulación de las dos monedas y lograr estabilizar un tipo de cambio. Porque esa es la pregunta, yo no sé si lo has notado en algunos comercios, cuando uno va que hay un cliente delante que le pregunta al dependiente a cuánto aceptas la divisa. O sea, la pregunta del tipo de cambio es una pregunta que parece además que depende de cada local en el que se encuentre el cliente y de cada hora del día, porque la inestabilidad cambiaria es un problema para todos. Ronald, fíjate, te dejo esta pregunta para el regreso. Yo nunca me hubiera imaginado, es más, yo me resistía. El otro día estaba en un centro comercial pagando el ticket del estacionamiento y la persona que está adentro te dice clave y uno como que estuviera jugando bingo, 4567 y bueno, y nadie le para eso. Es decir, la absoluta desconsideración que hay con la moneda, ¿verdad? ¿A ti no te impresiona eso, Ronald? Sí, Uno creció con la cultura de que la clave es secreta. Sí, pero yo creo que todo el mundo sabe que en esa cuenta no debe haber mucho. Qué tristeza, la ¿no? cuenta es un medio de pago. No, el problema no es la moneda, el problema es lo poco que tienes en la cuenta. O sea, porque la capacidad del banco para tener una tarjeta de crédito o de ti para mantener bolívares por mucho tiempo, porque se van a perder valor allí, hace que, bueno, la tarjeta sea un medio de pago y más nada. Y es preferible de pronto que tú metas el brazo hasta allá y te devuelvan la tarjeta, o que no tengas que tocar las teclas, a mantener un secreto que no te protege de nada, porque dentro de esa cuenta posiblemente no hay gran cosa. Ahora fíjate, Ronald, tengo que hacer una pausa. Al regreso, esta pregunta es interesante. ¿Hacia dónde va el dólar? ¿Hacia dónde nos está llevando en esto en concreto? Okay. ¿Será posible que el futuro nos sorprenda haciendo posible que en Venezuela los salarios también se dolaricen? ¿Tarde o temprano esto va a ocurrir? Por favor, tu respuesta al regreso. Amigos, es Ronald Balsa, un cuarto bate. Es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Regresaremos con él. Hace 2 años, Ronald Balsa, comenzaban los bodegones y la gente se asombraba. Y empezaba la gente poquito a poco, los primeros, ¿no? Para el asombro de los demás, a sacar un billete, a sacar un dólar, a sacar un billete de su cartera. ¿Qué es esto? Mira por dónde va el asunto. Tal como va la dinámica económica del país, ¿tú crees que en algún momento no lejano los salarios totalmente se puedan dolarizar? Y es que depende de cómo se utilice la palabra, porque yo creo que los salarios están dolarizados hace tiempo, en el mismo sentido en el que estaban dolarizados los precios bien. El problema es que son cada vez menos dólares. Cuando se dice que el salario mínimo o el salario de un profesor universitario está entre 1 y 5 dólares, es porque se saca la cuenta. Entonces, todo el salario en bolívares se divide en el tipo de cambio y se dice, mira, estos son los dólares que yo tengo. La diferencia está en que uno no recibe el billete, o sea, no recibe el billete en dólares. Y si te pones a pensar lo difícil que sería pagarle a todo el mundo con billetes de dólares cuando no hay suficiente efectivo, o cuando para abrir una cuenta en dólares habría que salir del país. Nuestro problema es que los bolívares que recibimos no los podemos convertir en dólares, pero no tanto porque no hay un mercado a la que podamos tener acceso con facilidad y con confianza, sino porque no podemos ahorrar. O sea, la manera de comprar dólares de antes era justamente utilizar lo que quedaba de comprar la comida.
El problema de un trabajador en este momento es que lo que recibe no le basta ni siquiera para comprar suficiente comida, siempre que dependa exclusivamente del salario. Porque los dólares empezaron a circular como billete, así como planteas en el caso de los bodegones, pues se empezaron a ver esos billetes, pero esos billetes circulaban después. O sea, había gente que recibía su pago, posiblemente el trabajador en un bodegón recibía parte de su pago en esos billetes. Y quizás también porque el mismo empleador no tenía interés en convertirlos a bolívares, porque podía tener una pérdida cambiaria, o porque no había suficiente gente vendiendo bolívares, ¿no? O sea, nuestro problema no es dolarizar el salario, o sea, nuestro problema es impedir la inestabilidad que hay en nuestra economía. Pero mira, Delcy Rodríguez dice que Venezuela ya superó la hiperinflación. Bueno, Delcy Rodríguez debería estar publicando el presupuesto nacional, o sea, debería mostrar... ¿Tú estás de acuerdo con Delcy Rodríguez? No hay nada. Es decir, cuando Delcy Rodríguez hace esta afirmación, ¿en algo tiene razón? ¿Que Venezuela ya superó la hiperinflación? No, la hiperinflación, según la definición clásica, se habrá superado una vez que haya pasado un año desde la última vez que se registró el 50% de inflación. Y lo que hace que esa hiperinflación desaparezca de modo además sano es desactivando la máquina que generó la hiperinflación. Y la máquina fue justamente el uso de los recursos del Banco Central de Venezuela para financiar gasto público que nunca hemos visto a qué se dedica. Y por otro lado, en unas condiciones en las que no haya efecto de las políticas del gobierno sobre los costos de producir. O sea, nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de PDVSA, los enormes costos que está teniendo en términos ambientales las fugas de petróleo que existen y las amenazas permanentes. Pero en el caso de las empresas, su posibilidad para vincularse con otras empresas en el exterior, su posibilidad para tener acceso a un mercado de divisas estable que le permita planificar a futuro, la posibilidad de tener combustible para llevar comida de un sitio a otro, también afecta a los precios. Entonces tenemos dos procesos a la vez, uno de hiperinflación generado por ese gasto, financiado con dinero del Banco Central, y por otro lado los aumentos en los costos de producción que han sido muy severos en nuestro país, por razones que no podemos justificar. Entonces, decir que salimos de la hiperinflación en este momento y no presentarnos un presupuesto, no decirnos cómo el precio de la gasolina está afectando la finanza de PDVSA, de modo que no requiera del Banco Central, no dicen nada. O sea, incluso si en algún momento la hiperinflación dejáramos de registrarla, podríamos ver hacia atrás todo lo que se perdió en el camino. Y es como haber visto un campo quemado. Y dice, bueno, ya no hay incendio. Bueno, porque ya no hay más nada que quemar. O sea, no es ningún mérito haberlo quemado todo en el camino. Fíjate, Ronald, yo quiero preguntarte, con esa característica, objetividad que tú tienes, sobre la llamada ley antibloqueo. ¿Eso puede tener algo de positivo? Para mí la ley antibloqueo es el mismo conjunto de decretos de emergencia que tenemos desde el 2015. O sea, es una ley que da completa posibilidad al Ejecutivo para desaplicar leyes, para no presentar... Pero si es igual, ¿por qué a Maduro le interesa la ley antibloqueo? Me imagino que el nombre es más interesante, en el sentido de que antes la guerra económica parecía un problema interno. Ahora la ley antibloqueo implica enfrentarse a Estados Unidos y enfrentarse a la Unión Europea a través de una palabra que además fue muy utilizada por Cuba por su relación con los Estados Unidos, que es el bloqueo. Toda la vida, sí. Lamentablemente, cuando se hablaba de la guerra económica antes, todos podíamos ver que no existía tal guerra económica, o sea que era un problema de políticas económicas con controles de cambio, controles de precios, expropiaciones, con un poder absoluto dentro de Venezuela para imponer la voluntad de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro. Pero ahora la ley antibloqueo sí tiene un referente en las sanciones de Trump. O sea, sí hay algo que uno puede identificar, no como un bloqueo, en el sentido en el que se pretende utilizar, sino como una sanción externa que a veces
se convierte en algo impredecible. Cuando esto comenzó como sanciones personales, uno podía decir, bueno, cada país decide quién entra a su país y con quién mantienen relaciones subnacionales. Pero cuando ya las sanciones parece que van a las tarjetas de débito o van a los cargamentos de gasolina, y no queda muy claro qué ocurre con los recursos que supuestamente se protegen por esas sanciones, el gobierno puede aprovechar en términos de discurso y decirnos que es una ley antibloqueo para hacer lo mismo que ha hecho hasta ahora. Ronald, se agotó el tiempo, como siempre lamentando no poder conversar más contigo. Interesante escucharte, sabemos que lo repetiremos en el corto plazo. Un gran abrazo. Es un placer, siempre es un placer. Hasta luego. Ronald Balsa, economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Amigos, regresaremos. Hoy es viernes, hoy reaparece Mr. Friday. Más adelante.